Hola a todos los amigos y amigas de Filosofía Apuntes. Estamos con Ibn Jaldún, discurso sobre la historia universal, la Al-Muqaddima, libro sexto sobre la educación. Y aquí sí que vamos al núcleo de la educación, muchachos. Aquí sí que sí, porque estamos en el capítulo 31 del libro sexto, sobre la instrucción primaria. ¿Y qué nos puede hablar un hombre del siglo XIV sobre la educación? Han pasado ya muchos siglos, han pasado muchos años. ¿Qué nos puede hablar este hombre que necesitemos hoy en día? Bueno, la verdad es que se van a sorprender, porque es increíblemente contemporáneo, moderno, vamos a decir moderno, ¿ya? Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, nos dice Jaldún que el Corán es la base de la enseñanza musulmana y constituye el fundamento de todos los conocimientos que se adquieren después. Jaldún está consciente de que el aprendizaje del Corán es algo característico de los musulmanes frente a otras civilizaciones. Por eso es muy importante enseñar el Corán desde niños a los musulmanes, pues así tendrán arraigada la enseñanza y aprenderán las demás ciencias después. ¿Qué ocurre en los diversos lugares que Jaldún conoció? En el Magreb. Bueno, en el Magreb, que tenemos que entenderlo como lo que hoy sería Marruecos, Argelia, Túnez, en un sentido más amplio también Libia, Mauritania también. Bueno, en el Magreb, los niños reciben la enseñanza del Corán directamente, sin atender a las otras ciencias como podrían ser la jurisprudencia, las distintas opiniones, las doctrinas. No, o sea, la enseñanza del Corán directa. Y el estudio del Corán continúa hasta que llegan a la pubertad y se aplica a los adultos que desean también reanudar sus estudios. La ortografía en el Magreb es mucho mejor que la de cualquier otro territorio, además de que la memorización también es mucho mejor. Sin embargo, la facultad para hablar bien no se adquiere bien en el Magreb, pues desde el Corán es difícil poder aprender apropiadamente un lenguaje. Por lo tanto, los estudiantes no pueden aprender de forma clara el lenguaje árabe y por consiguiente no tienen la habilidad de expresar sus ideas. En España el sistema es más flexible. A los estudiantes se les enseña lectura y escritura, claro está que teniendo el Corán como la base. Por lo tanto, en España no dejan de lado la ciencia auxiliar. ¿Se acuerdan lo que eran las ciencias auxiliares? Lo habíamos visto en el capítulo anterior. Son todas aquellas ciencias que sirven a las demás. Por ejemplo, las matemáticas sirven a la ingeniería, el lenguaje servirá a la pedagogía, al derecho, la biología a la medicina. Entonces hay ciencias auxiliares y ciencias primarias para Jaldún. Para mayor conocimiento puede usted consultar el libro anterior. Los preceptores enseñan poesía e instruyen a los alumnos para que aprendan de memoria la gramática árabe y hagan bien los trazos. Una vez que llega a la adolescencia, el estudiante quiere aprender todas las ciencias que pueda por medio de las ciencias auxiliares, pero en España no es posible realizarlo, puesto que no tienen la infraestructura para tales lecciones. El problema es que a nivel de comunicación, si bien saben cómo hablar y escribir, tienen dificultades para comprender mejor las ciencias primarias. Vamos ahora con Ifriqiya. ¿Qué pasa en Ifriqiya? Por cierto, Ifriqiya tenemos que entenderla como la mayor parte del actual Túnez, el este de Argelia, y el oeste de Libia. Y la ciudad más importante de Ifriqiya fue Kairouán, fundada en el siglo VII y convertida en uno de los principales centros religiosos e intelectuales del Islam occidental. En Ifriqiya enseñan todas las ciencias primarias como la tradición, la jurisprudencia, el Corán, entre otras. Luego se dedican a estudiar la escritura. Es muy similar al sistema español, pero su técnica de comunicación está lejos de ser perfecta. Solo un poco mejor que en el Magreb. ¿Y qué pasa en el caso de Oriente? En Oriente la enseñanza es similar a la precedente, pero Jaldún no está completamente seguro del detalle de esa instrucción. Sin embargo,
Añade que si bien se enseña el Corán, la escritura no se enseña con el Corán, porque para aprender escritura se necesita un maestro especial. Con estos 4 lugares que Jaldún visitó y fue, digamos, maestro también, presenta una propuesta del jurista y cadí Abu Bakr ibn al-Arabi. Este autor sugiere un método educativo inspirado en la tradición andalusí, comenzar por la lengua árabe y la poesía antes de cualquier otra ciencia. Y la razón puede parecer extraña a primera vista, pero para los árabes clásicos la poesía no era solo literatura ni entretenimiento, era una especie de memoria colectiva de la civilización. Allí se conservaban la genealogía, los hechos históricos, valores morales, expresiones lingüísticas y formas refinadas del idioma. Era, según la expresión utilizada, un archivo. La idea de Ibn al-Arabi es que el lenguaje constituye la herramienta principal del pensamiento. Si el alumno domina primero la lengua y aprende las formas más elevadas de expresión, adquiere una estructura mental capaz de comprender después disciplinas más complejas. Hay una intuición psicológica muy moderna en esto que dice Jaldún, porque antes de llenar una mente con contenidos, debe fortalecerse el instrumento que permita comprender esos contenidos. También propone enseñar cálculo. Y claro, las matemáticas desarrollan orden, precisión y capacidad de razonamiento. Después de la lengua, que organiza el pensamiento mediante símbolos, viene el número, que organiza el pensamiento mediante relaciones y proporciones. Solo después de estas etapas sugiere pasar al estudio del Corán, dice Jaldún. Y aquí aparece un punto, que es que Ibn al-Arabi critica la costumbre de hacer que los niños comiencen inmediatamente con el texto sagrado. No es que critique el Corán Ibn al-Arabi, está criticando el método pedagógico. Los niños leen algo que todavía no comprenden y que al no entenderlo su atención se dispersa hacia otras cosas que encuentran mucho más accesibles. Entonces, para él, para Ibn Arabi, enseñar un texto complejo antes de que exista una preparación intelectual adecuada produce el efecto contrario al deseado. Después de esa preparación lingüística y racional, el estudiante pasaría a las ciencias religiosas. Primero los fundamentos de la religión, luego la jurisprudencia, después de la dialéctica y finalmente las tradiciones, los hadices y las ciencias asociadas. Jaldún encuentra este sistema bastante bueno. Sin embargo, introduce una observación que es muy característica, como ya sabemos, de su pensamiento escéptico, ¿no es cierto?, y sociológico. Las costumbres, dice Jaldún, poseen un enorme poder sobre las sociedades. Aunque un método sea racionalmente superior, las prácticas establecidas suelen imponerse. O sea, las costumbres antiguas dominan arbitrariamente la vida humana. O sea, mucha metodología puede tener usted, pero tiene que tener cuidado con las costumbres ya arraigadas en los estudiantes. Vamos con el capítulo 32. Demasiada severidad en los estudiantes perjudica el aprendizaje. La severidad excesiva perjudica a los estudiantes sobre todo desde su infancia. Así se ha visto con los mamelucos, los esclavos blancos, y los hadams, que son los esclavos negros, quienes al haber sido maltratados durante la instrucción en su infancia, tienen mala disposición al aprendizaje. Y esta mala disposición se traduce en pereza, los induce a mentir, a ser hipócritas para evitar el castigo. Con el tiempo esto lo vuelven un hábito, se dedican a la simulación y el engaño y lo forjan como una segunda naturaleza. Estos estudiantes, cuando crecen, se vuelven incapaces de protegerse a sí mismos y en consecuencia dependen de los demás para protegerse. Lo mismo ocurre con los pueblos sometidos, caen en degradación. Así es, dice Jaldún, la disposición de los judíos, por ejemplo, que viven en aquella condición. El erudito Ibn Abi Said al-Qayrawani sostiene que cuando un maestro considere necesario corregir a un niño, no debe exceder, escuchen bien, no debe exceder 3 azotes. No debe exceder 3 azotes. Hay una frase también atribuida a Umar ibn al-Khattab que decía: a quien la ley no baste para corregir, Dios no lo corregirá. O sea, para entender esta frase, la idea no es que Dios castigue físicamente a quien se comporte mal. El argumento es: la ley posee una función formativa y moral. Si una persona no es capaz de orientarse mediante normas racionales y límites establecidos,
resulta difícil que cambie mediante medidas más duras. Por otra parte, un hombre que Khaldun ha mencionado numerosas veces, Harun al-Rashid, decía lo siguiente: el maestro debe enseñar el Corán, historia, poesía y tradiciones sagradas. O sea, el Corán forma la dimensión siempre espiritual. La historia enseña experiencia política. La poesía educa el lenguaje, la sensibilidad y la memoria. Las tradiciones religiosas transmiten modelos de conducta. El ideal no es tener un especialista. Es una persona cultivada, capaz de comprender distintos aspectos de la realidad. Eso se quiere del estudiante. El niño debe aprender a respetar a los ancianos y a otorgar lugares de honor a líderes militares y personajes importantes. Para Khaldun esto tiene sentido porque toda sociedad se mantiene mediante vínculos, autoridad y, adivinen, cohesión social, la asabilla que tanto señala Khaldun a lo largo de toda esta mucadima. El aprendizaje incluye entonces aprender a vivir dentro de una comunidad. Hay otra frase de Harun al-Rashid que es: no dejen pasar una sola hora sin impartirle algún conocimiento útil. Estamos hablando del estudiante. Y esta es una frase como para los padres, o sea, no dejen pasar una sola hora sin impartirle algún conocimiento útil. Sin embargo, inmediatamente después aparece una corrección, que es: no le causen aflicción alguna, porque ello podría extinguir la actividad de su intelecto. O sea, Khaldun entiende que existe una relación entre el estado emocional y la capacidad de aprender. Un estudiante sometido a presión excesiva, miedo, tristeza, puede perder curiosidad, energía intelectual y, en fin, ese niño no va a querer estudiar. Vamos con el capítulo 33, los viajes. Y usted va a decir, ¿a qué se refiere? Estamos hablando de educación. Mire, Khaldun nos dice: mientras más profesores estén con el alumno, mucho más afianzará sus conocimientos. Por lo tanto, mientras tenga profesores con un sistema diverso de enseñanza, tanto mejor para el alumno será el aprender dichos sistemas. Por eso es tan importante que los alumnos viajen y conozcan a otros maestros que puedan enseñarles. Solo así podrán distinguir verdaderamente lo verdadero de lo falso y aprender tantas cosas les sea posible. Capítulo 34. Los sabios no entienden de administración. Fíjense cómo cambia el tenor inmediatamente. Pero hablando de educación, siempre Khaldun. Y nos dice: los sabios no son muy entendidos en administración, pues su trabajo es ocuparse de todas aquellas cosas que atañen el intelecto y la especulación. Suelen externalizar dicho conocimiento a todas las áreas del saber, pero lo logran sin mucha eficacia. Ahora bien, cuando el entendimiento o razonamiento se aplica a las cosas externas, el único caso que podría ser válido y verídico es el de llevar el conocimiento del sabio a las cosas externas. No es el caso de aquellos hombres de naturaleza ordinaria que no se ocupan de las abstracciones que hacen los sabios, más bien trabajan con el conocimiento sensible que no va más allá de las percepciones ordinarias. Es por eso que al trabajar en la administración no tienen problemas y la gente confía en ellos. En cambio, con los sabios todos desconfían porque creen que sus especulaciones se pueden poner en el mismo molde de la administración, lo cual no termina bien. O sea, los sabios tienen problemas para entender la administración. Son muy abstractos, son muy teóricos. Si uno le pregunta algo, toman muchas precauciones, excesivas precauciones. En cambio, la persona que, así dice Khaldun, de naturaleza ordinaria, que no se ocupa de las abstracciones, son mucho más hábiles, más ágiles para trabajar porque no se preguntan tantas cosas, sino que las van ejecutando y si se equivocan, bueno, van de nuevo a lo que, hasta que salga bien, digamos. Capítulo 35. La mayor parte de los sabios musulmanes son de alcurnia extranjera. Gran parte de los sabios del mundo islámico, tanto en ciencias religiosas como racionales, procedían de pueblos no árabes. Señala que los casos contrarios eran pocos y que incluso muchos considerados árabes se habían formado en ambientes culturales distintos. La causa que propone Ibn Khaldun se relaciona con su teoría general sobre la civilización.
Según Jaldún, los primeros musulmanes vivían todavía dentro de una organización social sencilla, cercana a la vida del desierto. Su preocupación principal era la conservación y transmisión de la revelación, memorizar el Corán, conservar la Suna y aprender las enseñanzas religiosas necesarias para la vida cotidiana. En aquella época todavía no existía una cultura desarrollada de composición de libros, de enseñanza sistemática o clasificación científica de los conocimientos. Las circunstancias no exigían ese tipo de habilidades y por ello los primeros musulmanes no habían desarrollado ampliamente esas disciplinas. El conocimiento religioso se transmitía principalmente por memoria y comunicación directa entre maestros y discípulos. Durante los primeros tiempos del Islam bastaba con memorizar el Corán y la Suna. Los llamados lectores, Qur'án, eran quienes conocían esos textos y podían transmitirlos, explicar su significado y responder cuestiones religiosas. El conocimiento dependía todavía de la memoria y de la transmisión oral directa. Entonces no existía una necesidad urgente de redactar tratados extensos o construir sistemas complejos de estudio. Pero con el paso del tiempo la situación cambió. Las generaciones se alejaron de la época del profeta y la transmisión oral comenzó a correr riesgos. Surgió entonces la necesidad de escribir comentarios sobre el Corán, registrar las tradiciones proféticas y desarrollar métodos que permitirían distinguir los relatos auténticos de los dudosos. También se hizo necesario extraer normas jurídicas para situaciones nuevas que aparezcan constantemente. Al mismo tiempo, la lengua árabe empezó a sufrir alteraciones debido a la expansión del Islam entre pueblos diversos. Todo eso produjo un enorme crecimiento intelectual. Ya no bastaba simplemente con memorizar textos. Se requerían nuevas facultades racionales, interpretación, analogía, reglas gramaticales, métodos para entender doctrinas religiosas frente a grupos considerados heterodoxos. Y así nacieron nuevas ciencias y nuevos métodos de enseñanza. Las ciencias son producto, como hemos dicho, de la vida urbana y sedentaria. Las artes y los conocimientos especializados necesitan ciudades, estabilidad y una civilización avanzada. Los árabes del desierto, debido a su forma de vida inicial, estaban más alejados de esas condiciones. En cambio, muchos pueblos conquistados poseían antiguas tradiciones urbanas y administrativas, especialmente los persas. Por eso pone un ejemplo concreto. Los grandes fundadores de la gramática árabe como Sibawayh, Al-Farisi y As-Sahash eran de origen persa. Sin embargo, habían aprendido perfectamente la lengua árabe mediante educación y contacto con los árabes del desierto. Gracias a ello transformaron conocimientos dispersos en una ciencia organizada y estable. Quienes preservaron las tradiciones proféticas, los hadices, como sabemos, la jurisprudencia, la teología, la exégesis, pertenecían mayoritariamente a ambientes persas. Menciona incluso una tradición atribuida al profeta según la cual decía, si la ciencia estuviera suspendida en lo alto del cielo, algunos persas la alcanzarían. Ibn Khaldún utiliza esta frase para explicar que los persas poseían una antigua tradición urbana, administrativa y cultural que los había acostumbrado a la organización del conocimiento escrito. Durante los primeros siglos del Islam, entonces, los árabes estaban ocupados en tareas militares, políticas y administrativas. Constituían una élite gobernante, sostenían el poder imperial y administraban los territorios conquistados. Debido a ello, las ciencias especializadas comenzaron a aparecerles actividades semejantes a oficios técnicos o trabajos subordinados. Y según Khaldún, las élites guerreras normalmente desprecian los oficios especializados. Entonces había una tensión también en los árabes respecto al espíritu nómada y la vida sedentaria. Los árabes habían conquistado un imperio, pero los sistemas complejos de enseñanza, la biblioteca, la redacción de tratados y la investigación científica pertenecían a culturas urbanas ya consolidadas. Los persas tenían siglos de experiencia en la administración imperial y vida urbana, mientras que los árabes habían surgido de una estructura tribal relativamente reciente. Por ello, las ciencias quedaron en manos de quienes ya poseían los hábitos culturales necesarios. Y ahí también se extendía ese razonamiento a las llamadas ciencias racionales, la filosofía, la lógica, la matemática y ciencias naturales. Según él, estas aparecieron entre los musulmanes cuando las ciencias ya se habían convertido en un arte especializado. Nuevamente fueron persas y pueblos culturalmente integrados quienes asumieron esa tarea.
Pero la ciencia, dice Khaldun, no pertenecen eternamente a ningún pueblo. Cuando Irak, Jorasán y Transoxiana comenzaron a decaer políticamente y a perder su civilización urbana, las ciencias también se debilitaron. O sea, el conocimiento depende de condiciones sociales concretas. Las ciencias nacen, crecen y mueren junto con las ciudades y las civilizaciones. Por eso menciona el Cairo como la gran metrópoli intelectual de su época, describiéndola como pórtico del Islam y fuente de ciencias y artes. También señala que Transoxiana aún conservaba restos de aquel antiguo esplendor intelectual. Luego Khaldun sostiene que aprender ciencia resulta más difícil para quien desde niño ha adquirido una lengua distinta del árabe, porque el conocimiento se realiza directamente sobre las cosas mediante palabras que funcionan como intermediarias entre el pensamiento y la mente del estudiante. Las palabras son signos que transportan ideas. Por ello, quien no domina completamente el lenguaje encuentra un doble obstáculo. Primero debe comprender el significado de los términos y luego entender las ideas científicas expresadas por ellos. Explica que el estudiante necesita desarrollar una capacidad casi intuitiva para asociar una palabra con la idea que representa. Cuando esta habilidad está consolidada, las palabras dejan de ser un obstáculo y la mente puede dirigirse directamente a comprender el contenido intelectual. Si esa capacidad no existe, el estudiante debe realizar un esfuerzo adicional que ralentiza el aprendizaje. Y Khaldun añade una dificultad mayor: estudiar mediante libros escritos. En la enseñanza oral, el maestro puede explicar, aclarar dudas y complementar lo dicho, pero en la escritura aparece un nuevo nivel de mediación, porque los signos escritos representan sonidos y estos sonidos representan ideas. El alumno debe primero interpretar correctamente los caracteres escritos y luego transformarlo en palabras y finalmente extraer las ideas que contienen. Y este problema atañe a todas las lenguas. Sin embargo, quien aprende un idioma desde la infancia desarrolla una familiaridad natural que hace desaparecer casi por completo esta barrera lingüística. Los primeros musulmanes eran un pueblo de vida sencilla y sin una tradición compleja, la verdad. Más tarde, con la expansión del imperio y el contacto con otras civilizaciones, comenzaron a traducir y organizar el conocimiento extranjero. Los musulmanes adoptaron ciencias provenientes de otros pueblos, las expresaron en árabe y las integraron en su propia tradición intelectual. El árabe terminó convirtiéndose en la lengua universal de las ciencias islámicas, reemplazando a muchas obras originales que terminaron desapareciendo. El lenguaje para Ibn Khaldun es una facultad adquirida que moldea el pensamiento. Hablar una lengua, según él, es un hábito del órgano del habla, del mismo modo que escribir es una habilidad adquirida por la mano. Por ello, quien desde niño se acostumbró a un idioma distinto del árabe, encuentra una dificultad persistente para expresarse y pensar plenamente en árabe. Y la explicación que ofrece es que el primer aprendizaje deja una huella duradera. Así como alguien que se ha especializado primero en un arte suele encontrar dificultades para sobresalir en otro distinto, también ocurre con las lenguas. El extranjero que solo conoce parcialmente el árabe puede comprender las palabras, pero no siempre logra captar con absoluta precisión las ideas que ellas representan, porque el hábito lingüístico previo continúa ejerciendo influencia sobre su pensamiento. Sin embargo, Khaldun señala una excepción importante. Los niños persas que crecían entre árabes y aprendían árabe, antes de que su propia lengua materna se consolidara, podían dominarlo completamente y comprenderlo sin obstáculos especiales. En estos casos, el árabe actuaba como primera lengua y no aparecía la barrera producida por el aprendizaje tardío. La misma dificultad aparece respecto de la escritura. Quien primero aprende un sistema escrito y luego intenta adaptarse a otro distinto, debe superar un esfuerzo adicional. Khaldun observa que muchos sabios de origen extranjero, al enseñar, preferían repetir literalmente comentarios aprendidos de memoria antes que reformularlos con sus propias palabras. De esta manera evitaban el trabajo intelectual añadido que exigía reinterpretar y reorganizar las ideas complejas en una lengua adquirida posteriormente. Por el contrario, quien domina plenamente la lengua llega a reconocer las palabras y sus significados de manera casi automática. Las palabras dejan de actuar como un velo y se dirigen inmediatamente hacia el contenido intelectual. El estudio constante puede conducir a esta capacidad incluso en extranjeros, aunque Khaldun considera que esto es relativamente raro. Cuando antes decía Khaldun que muchos de los grandes sabios musulmanes eran extranjeros,
no estaba contradiciéndose. Aquellos pueblos poseían una larga tradición urbana y cultural que favorecía el desarrollo de las ciencias y las artes. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿y los griegos? Los griegos alcanzaron un enorme desarrollo científico sin sufrir estas limitaciones porque aprendieron y cultivaron el conocimiento en su propia lengua y mediante su propio sistema de escritura desde la niñez. Pero Jaldún dice, el problema surge cuando el saber debe adquirirse a través de un idioma extraño y una escritura ajena. O sea, ahí se hace muy, pero que muy difícil. Bueno, muchachos, y eso es todo con respecto a la instrucción primaria. Y fíjense que al final nos deja a Jaldún hablando del lenguaje, ¿eh? Pero no, vamos a comenzar desde lo primero que señalamos, ¿no es cierto? La instrucción primaria en el Magreb, en España, en Ifriquilla, en Oriente. La propuesta también que da Jaldún, la verdad es que es bastante moderna, ¿no? Es bastante moderna. O sea, yo creo que es increíblemente moderno. Cuando dice que hay un orden de prelación en la enseñanza, o sea, primero se tiene que enseñar a hablar, a escribir. Después vamos con algo un poco más difícil, que es el cálculo, que son las matemáticas, y seguido de eso, el Corán, la religión, la jurisprudencia, etc. O sea, vamos de lo material, vamos de lo corporal a lo espiritual. Porque recordemos, muchachos, que el conocimiento más importante es el espiritual, sobre todo en la época de Jaldún. El mejor conocimiento de aquella época era el espiritual. Por eso se pone, luego que uno va desarrollando estas ciencias auxiliares, como las llama Jaldún en el capítulo anterior. Y lo mismo se traspasa a los sabios, ¿no es cierto? Los sabios que tienen el conocimiento espiritual, de las especulaciones, que están más cerca de cuestiones superiores, elevadas, obviamente no entienden la administración, van a ser muy ineficientes con respecto a la administración. Jaldún lo ve desde una lógica muy simple. Claro, o sea, las personas que no se dedican a la especulación, se dedican a lo práctico, por ejemplo, van a ser tremendos administradores. La administración entonces para Jaldún sería también, hablando del término aristotélico, el cuerpo, lo material, pero lo espiritual lo saben obviamente los sabios. También es interesante que Jaldún es muy serio y es muy crítico también de su propia civilización, que son los árabes, ¿no es cierto? O los musulmanes, o sea, los sabios musulmanes son de alcurnia extranjera. ¿Ya? Es muy raro que sean justamente, que no sean de alcurnia extranjera. Y si no son de alcurnia extranjera, bueno, hay musulmanes que toman mucho de los extranjeros. Al-Farabi, Avicena, como también lo habíamos visto en el capítulo anterior, que se basaron mucho en Aristóteles, ¿no es cierto? Pero también Jaldún dice que estos hombres, como Al-Farabi y Avicena, si bien sacaron muchas cosas de Aristóteles, también hicieron estructura de un pensamiento propio. Vincularon todo ese conocimiento con el Islam. Y ahí se dio algo también muy interesante de rescatar. Pero quizás lo que más a mí me impresiona de Jaldún es que diga esto de que demasiada severidad en los estudiantes perjudica el aprendizaje. ¿Ya? Y cómo es que esta severidad hace que los estudiantes con el tiempo se dediquen a la simulación, al engaño. Se dan cuenta que no pueden con las materias con las materias que les imparten, y entonces se van buscando la vida, van buscando sentido a la vida por otros medios. Por otros medios se van buscándole sentido a la vida, y ahí se pierden, por cierto, que se pierden. Y llega un momento que, incluso siendo aún más severos con aquel estudiante, con aquel hijo que se porta mal, y siendo aún más severos, sigue sin obedecer, sigue sin ser corregido. Y ahí está lo que decía Omar ibn al-Khattab: a quien la ley no baste para corregir, Dios no lo corregirá. Y pareciera ser que ahí ya tenemos un caso, como podríamos decir, ya un caso perdido, ya un caso para un gran especialista que trate de ayudar a ese niño, a ese estudiante, ¿no?
Pero por lo menos Jaldún nos señala aquí que esto da origen con la severidad excesiva, por cierto. Ahora Jaldún hablaba de 3 azotes, ¿no es cierto? Que podría parecernos al día de hoy una cuestión obviamente impensada. Obviamente la violencia ya en estos tiempos se ejerce de otra forma, porque somos distintos, pues, muchachos, somos distintos. Hace 20 años atrás la gente es muy distinta de la de ahora. Es un cambio realmente increíble. Y uno podría decir, mira, a mí me violentaron, me golpearon físicamente. Y uno puede decir, bueno, efectivamente te violentaron. Pero para algunas personas, por ejemplo, que la agredan verbalmente, no constituye una violencia. Que la alejen o que se hagan gestos implícitos contra ella, pareciera ser que eso tampoco es violencia, para algunas personas, digo yo. Yo creo que sí es violencia por donde se le mire, por donde se le mire. A veces también la burla da ocasión a la violencia también. Y la burla puede parecer como algo sano, algo, oye, no te lo tomes tan a pecho, qué sé yo. Pero nosotros no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Nosotros no sabemos cómo va a reaccionar a una broma. Puede que esa broma le caiga muy, muy mal. Entonces, si nosotros sabemos que esa broma le va a caer muy mal, ¿vamos a insistir en ella? Fíjense que Santo Tomás de Aquino también hablaba de esto, haciendo el paralelo. Que la broma impide el bien, decía Santo Tomás. La broma impide el bien. Hay gente que realiza cosas constructivas en su vida y la gente por envidia o por cualquier otra cosa se burla de ella, se burla de esa persona y está haciendo el bien, digamos, no está haciendo nada malo y está haciendo algo, todo lo contrario, o sea, está haciendo algo que le hace crecer y la gente de alrededor se burla de esa persona. Esa burla, ¿qué tiene por objeto? Tiene por objeto que esta persona que está haciendo tal actividad desista de ella, o sea, que desista del bien. Y eso yo lo encuentro imperdonable. Lo encuentro peor casi que una agresión, porque por último la agresión física termina ahí, en el golpe, pero esa especie de burla, de daño, daña el alma y es posible que eso después no se quiera volver a repetir. Y fíjense cómo termina Jaldún. Termina con el lenguaje, con el hábito lingüístico, con la lengua árabe como una lengua que representa un desafío y algo también muy moderno en la adquisición del lenguaje, déjenme decirles, porque yo que soy profesor de inglés, lo primero que le digo a mis alumnos, bueno, el idioma, o sea, el primer obstáculo que ustedes tienen para aprender inglés es el español. Es el español. Y Jaldún nos acaba de decir esto. Para los árabes, el que aprende árabe va a aprender mucho mejor las otras lenguas que se parecen al árabe. Bueno, cuando aquí se aprende inglés también es un poco lo mismo. O sea, si tratamos de aprender un idioma extranjero, el primer obstáculo va a ser nuestro idioma madre, la mother tongue, que es la lengua madre. Y eso es tremendísimamente moderno, diría yo. Muy, muy interesante. Y como nos deja en el estudio del lenguaje, justamente el capítulo 26 va a tratar sobre las ciencias que se refieren a la lengua árabe. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de la última novedad y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon y
Saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, quien ha colaborado en Filosofía Apuntes desde tiempos inmemorables. Muchas gracias, Gab Welther. Gracias por tu significativo aporte a este canal que solamente busca difundir la filosofía. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Paniker, José Manuel Santos, Ricardo, Leticia Mejías, Noecita, Lagosam, Héctor Aibar Díaz 4611, Nesa Basilio, Sebastián Gallo 3370, Isabel Gutiérrez 6878, Indómita Chang, Jesús Eduardo Cepeda de Anda 840, Samuel Alexis Naspusil Salas, Sandra Segovia 2687. Muchas gracias muchachos por su colaboración. La verdad es que esta colaboración que ustedes hacen me incentiva a seguir produciendo el conocimiento y esta síntesis de los libros filosóficos más importantes. Y usted también puede colaborar en Filosofía Apuntes uniéndose a las membresías de mecenas que tenemos incorporadas. Debajo de cada video está el botón unirse. Usted hace clic en el botón unirse y ahí le van a salir las membresías con los precios que a usted más le acomode para aportar a este canal. Si no le acomoda ninguno de los aportes, no importa, usted puede también colaborar por medio del botón gracias o bien con una suscripción. Muchas gracias a todos, que estén bien, cuídense, chao.